esta plática es parte de los seminarios de introducción a la formación interdisciplinaria en psicología. Son varias conferencias con varios temas relacionados con la psicología. Entonces, y queremos que este tipo de seminarios pues sean unas actividades académicas extracurriculares que se vayan creando una tradición, viendo actividades paralelas a lo estrictamente curricular, las materias. Entonces, dentro de esta idea es que se han iniciado estos seminarios. El de hoy, que es esta mesa que se llama Perspectivas de la Terapia Sistémica, que es uno de los modelos pues, relativamente nuevos, psicoterapéuticos, y vamos a comentar sus características, su efectividad, sus pros y contras en todo caso. Nos falta la maestra Carolina Díaz Walsh, que trabaja en el campo, esperemos que llegue. Porque en principio la idea era que cada uno de nosotros expusiera muy brevemente 15 minutos, 15, 20, pues alguna perspectiva precisamente de la terapia. En mi caso, que iniciaría quizá una historia, cómo surge y algunas de las características principales de este modelo terapéutico. La maestra Carolina y el doctor Carlos Alburquerque completaría. Después haríamos algunos comentarios de lo que cada uno de nosotros dijo, muy breves, y finalmente les daríamos la palabra a ustedes para que también comenten lo que quisieran. Entonces vamos a empezar diciéndoles que bueno, los modelos terapéuticos, como todo, va paralelo a los cambios sociales, económicos y políticos que ocurren, y van apareciendo diferentes explicaciones de todo, entre ellas de los problemas psicológicos, de que por qué la gente se comporta de manera diferente, por qué piensan, sienten o actúan de manera que los demás los clasifican como raros, inadecuados, patológicos, enfermos. ¿Qué hace que los clasifiquen como diferentes? ¿Y por qué se comportan así? ¿Y cómo se les puede cambiar? Esto ha ido variando desde pues, la psicoterapia vista de manera muy amplia, pues, aparece casi con la humanidad, los chamanes, los brujos que hacían de estas actividades. Ya más recientemente la Edad Media, pues ¿por qué la gente se comporta diferente? Pues porque está poseída por el demonio, por lo menos en la Europa medieval. ¿Y cómo hacemos para que se deje de comportar así? Pues exorcizándolos, por ejemplo, sacándoles al demonio. Siempre, depende de cómo expliquemos por qué la gente se comporta así, se va a deducir cómo podemos cambiarla, la psicoterapia. Pero bueno, para no irnos largo con esta historia, ya la terapia como la entendemos actualmente cura por la palabra, quizá con Freud y el psicoanálisis, y podemos poner 1900, y Carlos hablará un poco más quizá la interpretación de los sueños. Curar o cambiar a estas personas que se comportan de manera extraña, hablando. Freud, hay antecedentes, pero digamos sistemáticamente quizá fue quien lo planteó más recientemente de una manera sistemática. Y podemos explicar por qué surge en Viena este tipo de terapias, a quién le servía, cada modelo terapéutico, pues a quién le sirve, para qué surge, no solo terapéutico, cualquier modelo de ciencia, de psicología, pues hay razones sociales, económicas y políticas por una parte, y razones epistemológicas, filosóficas, científicas por otra, que determinan que aparezca un nuevo modelo psicológico, un modelo, en este caso, terapéutico. ¿Sí? Y si nos situamos en los 50, ¿no? el siglo pasado, 1950, que es cuando podemos, Carolina, adelante, estamos empezando,
Si nos situamos en los años 50 del siglo pasado, fin de la Segunda Guerra Mundial, hay cambios tanto epistemológicos, científicos, teóricos, como sociales. El regreso de los soldados con bastantes problemas psicológicos, las mujeres que tuvieron que trabajar cuando los soldados, pues los hombres jóvenes se fueron a la guerra, las mujeres tuvieron que ir a las fábricas a trabajar. Hubieron problemas en las parejas, problemas con los jóvenes que se quedaron sin mucha atención, los famosos rebeldes sin causa. ¿Y quién atiende a todas estas personas? Entonces, por una parte vienen estos cambios sociales que se dieron, por otra parte el modelo epistemológico, digamos, positivista, rígido, de una ciencia analítica, una ciencia de lo observable, se empieza a resquebrajar. Se piensa que es bueno no solo no dividir el objeto de estudio en sus partes más pequeñas, hacer un análisis, como hacía el análisis experimental de la conducta o el psicoanálisis, sino estudiar totalidades. Empezar a pensar que se pueden estudiar mejor totalidades. Y una forma de hacer esto es en terapia, como se reflejó esto en la psicoterapia, ya no solo el individuo, sino el grupo, la familia, el sistema. ¿Sí? Ver que por qué una persona se comporta de una manera diferente. Pues por cómo se relacionan los miembros de una familia. Si vemos a la familia como un sistema, ya no es algo intrapsíquico, sino es algo interaccional. En un modelo psicoanalítico, ¿por qué te comportas de una manera? Porque algo está mal en tu aparato intrapsíquico. ¿Sí? Hay un desorden en tu aparato intrapsíquico dentro de ti. En un modelo sistémico, ¿cómo es la interacción de los miembros del sistema? Y el sistema que se escogió como que era fácil, que era factible de trabajar con él, fue la familia. Porque la ciudad o la comunidad era muy difícil de llevarlo a un consultorio, a trabajar con ella. Entonces la familia se vio que es un grupo relativamente accesible para trabajar. Entonces, ¿cómo interactúas tú con tu familia? Ya había algunos intentos de trabajar con la familia. Algunos psicoanalistas se dieron cuenta que trabajando con la familia obtenían buenos resultados, pero veían al individuo dentro de la familia. ¿Sí? Y después se vio que la unidad era la familia, el sistema, ver a la familia como un sistema y ver que nuestra unidad de trabajo era ese todo, la familia como un todo. Y cómo cambiar la manera de relacionarse, de interactuar de esos miembros de la familia y producir cambios en la persona, lo que se llama o denominaban el paciente sintomático, el chivo expiatorio. El miembro de la familia que tiene problemas se cambiaban los demás. Si se cambiaba el sistema, cambiaba el síntoma de esta persona que tenía, que los demás clasifican como problemática. ¿Por qué no come esta persona, este miembro de la familia? ¿Por qué come demasiado? ¿Por qué grita? ¿Por qué se pelea? ¿Por qué es muy agresivo? ¿Por qué no estudia? ¿Qué hacen los demás dentro de la familia que producen este tipo de problemas? ¿Y cómo cambiamos entonces la interacción entre los miembros de la familia para que cambie el comportamiento de esta persona? ¿Sí? Esa es la lógica que estaba atrás de esto. Claro, en esta época, después de la Segunda Guerra Mundial, nos podemos situar en 1950, ustedes saben, en 1945 termina la guerra, las famosas bombas atómicas sobre Japón, y termina la Segunda Guerra Mundial, y hay ciertas explicaciones
ya no de las partes ni del individuo, sino de la interacción. Surgen, no tanto surgen, pero se difunden lo que se llama un enfoque sistémico, la teoría general de los sistemas. El señor Bertalanffy empieza a decir que hay que estudiar sistemas y no partes. ¿Sí? Él primero estudia al organismo, un enfoque organísmico, el organismo como un todo y no las partes aisladas. Luego dice, hay muchos fenómenos que se comportan de esta manera, como partes que interactúan. ¿Sí? Una ciudad, una galaxia, un átomo, todos estos son sistemas. Todos estos fenómenos están formados por partes interconectadas. Pero podemos ver a la familia como un sistema. Y eso es importante, podemos ver a la familia como un sistema. Usar la metodología sistémica, el ente sistémico. La familia es una familia, que podemos verla como sistema, o no. ¿Verdad? Y entonces ver la interacción entre las partes del sistema. ¿Sí? Cualquier cambio en la parte cambia el todo. Si cambiamos el sistema planetario, si cambiamos un planeta, pues altera todo el sistema. No podemos quitar a Marte de su lugar y el sistema seguir funcionando como está. Se altera todo el sistema. Si un miembro de la familia se deprime, ¿qué pasa con los demás? Si un miembro de la familia se enferma, tiene una enfermedad física, crónica, ¿qué pasa con los demás? Si un miembro de la familia se saca la lotería, ¿qué pasa con los demás? Un cambio en la parte como afecta al todo, como el todo afecta a la parte. Pues a ver si se cambió a partir de Bertalanffy, no vamos a entrar mucho, estudiar totalidades interconectadas. Es una de las definiciones más simples de un sistema. Totalidades interconectadas. Entonces, ver a la familia como un sistema. Es una de las bases de la terapia familiar sistémica, desde luego. La otra gran base es la cibernética que empezaba a surgir en esta época. ¿Cómo mandamos mensajes que nos regresan? ¿Cómo mandamos mensajes que nos regresan y nos informan si vamos hacia la meta o nos hemos desviado? Una de las características centrales de la cibernética. De hecho, muchos teóricos hablan de que debemos llamar terapia sistémico-cibernética, que son sus dos grandes pilares. Este enfoque de los sistemas de Bertalanffy y este surgimiento de la cibernética. Esta ciencia que es del control y la comunicación. ¿Cómo se comunican los subsistemas del sistema, las partes del sistema? ¿Cómo mandan mensajes y les regresan esos mensajes? Tú llegas a tu casa y dices, me duele la cabeza. Mandas un mensaje. Tómate esta aspirina y lava los platos, y eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué va a pasar mañana? O si llegas y le dices, me duele la cabeza, acuéstate, no hagas nada, yo lavo los platos que te tocaba a ti lavar, yo hago lo que te toca a ti. Pues al otro día a lo mejor te vuelve a doler la cabeza. O sea, tú mandaste un mensaje, me duele la cabeza, ¿y qué te regresó? Pues tómate la aspirina y lava los platos, o pobrecita, acuéstate, yo te llevo tu cena en la cama y no te preocupes y no laves los platos. En los sistemas estamos mandando mensajes que nos regresan. Esto se llama retroalimentación, feedback o retroalimentación. Un mensaje que mandas y que te regresa, te retroalimenta. ¿Sí? Entonces, una visión de totalidad, una visión sistémica de que las partes están interconectadas y se comunican y se retroalimentan. Y la otra gran pilar sería la teoría de la comunicación. Cómo mandamos mensajes verbales y no verbales todo el tiempo. Los seres humanos no podemos, cuando estamos más de uno, no comunicarnos. No podemos no comunicarnos. Estamos todo el tiempo mandando mensajes verbales y no verbales. Si ustedes pueden venir en el colectivo y un señor que está al lado queriendo hacerles plática, ustedes pueden voltearse y no contestar, o contestar con monosílabos, pero no están no comunicándose, están comunicando no me quiero comunicar. La mínima comunicación que pueden hacer es te comunico que no me quiero comunicar.
no voy a hablar contigo. Es el mínimo mensaje que pueden mandar. Entonces, entre la teoría de los sistemas, la cibernética, la teoría de la comunicación, esta visión de la familia como un sistema cibernético y que se comunica, que manda mensajes verbales y no verbales, que pueden causar muchos problemas. De hecho, el primer artículo, que se considera un artículo donde se inicia esta visión, la aplicación del enfoque sistémico y cibernético a un problema de salud mental, se considera que en 1956 un señor Gregory Bateson publicó un artículo que se llama Hacia una teoría de la esquizofrenia, donde propone un concepto psicológico que él llamó el doble vínculo o el doble vínculo. ¿Cómo podemos mandar dos mensajes al mismo tiempo, dos mensajes que se contradicen, que no puedes romper y que te dejan amarrado? Puedo decir sí y no, sí verbalmente y no con mis gestos o mis movimientos. Mis alumnos me pueden preguntar, ¿vas a hacer examen? Sí. Pues sí o no. Me estás diciendo que no con tu movimiento y sí con tu lenguaje. Se llama mandar un doble mensaje y no saber cuál de los dos hacerle caso y no poderlo romper. Y se vio con la teoría de la comunicación y que nosotros mandamos muchos dobles mensajes. En esa época se habló hasta de las mal hecho y ya se cambió rápidamente, pero cuando surgió de las madres esquizofrenizantes. Madres que mandaban muchos dobles mensajes y volvían locos a sus hijos. Nunca sabían qué les estaban pidiendo. De una manera les daban un mensaje y de otra manera otro. O como si una señora le dice al esposo, ¿quieres ir al cine? Ay, pues, bueno. Si va de una cara que pega les cuento, y si no va, te dije que bueno. Hagas lo que hagas, te va mal. Te da un doble mensaje. Claro, si estás al mismo nivel, la no puede preguntar, bueno, ¿quieres ir o no quieres ir? No me digas, qué bueno, no me hagas esa cara. Pero si hay mucho desnivel en cuanto al poder, no puedes aclararlo, te quedas atrapado. A un niño con un adulto, con su papá, un trabajador con su jefe a lo mejor, donde le manda los dobles mensajes y no puede aclarar, y se queda atrapado. Pero bueno, mucho estudiar cómo nos comunicamos, cómo nos retroalimentamos y cómo somos parte de una totalidad. Serían estas bases. Desde que surge este enfoque, que les digo, en 1956 se considera el primer artículo de Bateson, Gregory Bateson, pero los 60s, los 70s se desarrollan muchos modelos de terapia familiar sistémica. Dentro de la gran concepción de una terapia familiar sistémica hay modelos, diferentes formas de trabajar, se llaman modelos. Y desde el punto de vista de algunos teóricos, y al menos también desde el mío, están basados en lo que se puede llamar la modernidad, en el sentido que cuando surge, hay causas, hay efectos, hay una epistemología realista, realmente existen los problemas, incluso empieza a aparecer el constructivismo radical como una de las bases de la terapia. Empieza a aparecer de que tú construyes lo que es un problema. El problema es lo que el paciente dice que es el problema. No hay nada bueno o malo, porque a través de ese modelo no hay una teoría de la personalidad. Tú dices, ¿qué es el problema? Y yo te ayudo a cambiarlo, pero no soy yo, terapeuta, no soy Dios, y te digo, estás mal. Tú dices, no me gusta hacer esto, quiero dejar de hacer esto. Vengo a terapia porque mi marido me gritó. Yo le digo, ¿y cómo te gritó? Pues, ay, fue un gritito, no es para tanto. Si para ti ese gritito es un problema, eso es un problema. Mi hijo saca 7 de calificación. Ay, 7, yo estaría encantado, el mío saca 5. No, si para ti sacar 7 es un problema, eso es un problema. Mi esposo es un alcohólico. ¿Qué hace? Pues los domingos en la comida familiar se toma 3 cubas, no le falla. También, ay, 3 cubas el domingo. No es para tanto, se toman 5 o 6
nadie los clasifica como alcohólicos. Si para ti eso es un problema, eso es un problema. ¿Sí? El problema, el consultante, que prefiere llamársele paciente, cliente, pero eso es muy comercial, o sea, pues sobre todo ahorita, rapidísimo, los postmodernos hablan del consultante. El problema es lo que el que viene a consultarme. Lo que el consultante diga es que es un problema, eso es un problema. Yo no digo que es el problema. Tú dices que es el problema y yo te ayudo a resolverlo. Pero yo no te pongo la etiqueta. No hay, este es el DSM-3 y estos no. Estas etiquetas no. Esas son construcciones que se descubren. Ahora todos los niños tienen atención dispersa, síndrome de atención dispersa, que apareció creo en el DSM-4. Antes nadie veía a un niño con atención dispersa, no existían, hasta que alguien nos inventó y nos metió el DSM-3 o el DSM-4. Y ahora todos los niños lo tienen, y todos los niños los ven y les ponen su etiqueta. O sea, tú no puedes ver algo que no conoces la definición. Nadie ve obsesivos. Los obsesivos no existen. Todas las clasificaciones son autorreferenciales. Si yo digo, este es un obsesivo, pues quién sabe si es un obsesivo, pero este es un psicólogo. Siempre es autorreferencial. Tú vas a un pueblo, no lejano de acá, a Chalco, y dices, oye, ¿cuántos obsesivos has visto aquí en tu pueblo? Pues si tú no sabes lo que es la obsesividad, no ves a ningún obsesivo. Entonces, las etiquetas, ponemos las etiquetas, son etiquetas que construimos. ¿Sí? Y que luego alguien dice, yo quiero, no me gusta hacer eso. Y te ayuda a cambiar. Bueno, como dijimos que muy poco tiempo y yo pues, empiezo y para respetar el tiempo, esta breve introducción a cómo surge la terapia y algunas de sus centrales características. Y vamos a pedirle a la doctora Carolina Díaz que continúe o que nos haga su planteamiento. Gracias, Jorge. Bueno, yo veo aquí unas caras de posgrado. Una. ¿Solo una? Yo bueno, creo. Ajá. Pues ojalá podamos hacer un buen diálogo porque están en la especialidad de terapia familiar. Bueno, a ver, lo que digamos, Jorge ha planteado más o menos un desarrollo y que de ese desarrollo ha habido una multiplicidad de desarrollos grandísimos. Ha planteado como tres elementos, como tres columnas fundacionales de la terapia sistémica, que es esta cuestión de considerar sistemas, es decir, estas interconexiones, de tal manera que en eso que recordamos como un sistema, si algo se altera, si algo cambia, entonces realimenta a los otros, es decir, no se queda como aislado, y esto es muy importante para la terapia sistémica. Bueno, y tenemos, como nos dijo el profesor, entonces este elemento realimentativo de estos conductas de unos sujetos a otros sujetos que están en el sistema. Y no solo eso, el sistema, en este caso el sistema familiar, que lo vemos como una totalidad sistémica, es al mismo una totalidad no completamente cerrada, sino es una totalidad alimentada por otros sistemas en los cuales se encuentra ubicado. Digamos, sería un poquito esta percepción de las muñequitas rusas, ¿no? En las cuales, digamos, el individuo sería la muñequita más pequeña y luego que estaría
en un contenedor que es un poco más grande, que sería la familia, pero la familia no está en el vacío. A mí me gusta mucho subrayar este aspecto, porque si no vamos a terminar también como ciertas concepciones en las cuales se limita lo intrapsíquico y entonces lo externo no tiene ninguna repercusión cuando lo externo nos exige nuevas y nuevas, y ahora cada vez más rápido, adaptaciones, adecuaciones para poder manejar nuestro medio, ¿no? Bueno, entonces, y teníamos finalmente este otro elemento de que esta realimentación, por lo menos en los inicios sistémicos a los que se le da muchísima importancia, es a la comunicación y a la comunicación de tipo verbal. Pero no dejó nada más en lo verbal, porque bueno, los lingüistas, la gente que trabaja gramática, los semióticos, digo, se referiría con otras palabras a este otro elemento que es que no solo comunicamos verbalmente, sino que comunicamos gestualmente. Bueno, hay ciertos elementos en esta comunicación que, por cierto, no es una gran teoría de la comunicación, digamos, sí está impactada por el momento del surgimiento de lo sistémico con Bateson, en el sentido de la conferencia Macy's, que fue una conferencia que reunió a todos los grandes talentos de ese momento que habían en un buen porcentaje, habían por la razón de la guerra, habían emigrado hacia los Estados Unidos, y entonces tenemos la gran lógica, la gran semiótica, los grandes físicos, los grandes biólogos, etcétera, etcétera, que van a confluir, y los antropólogos, como era Bateson, que van a confluir en esta conferencia. Bueno, Bateson, que yo sepa, no era una de estas figuras esenciales en la conferencia Macy, pero creo que la conferencia Macy, la idea que yo tengo, es que lo nutrió de todos estos elementos que él dijo, bueno, así puede tratarse a los seres humanos. Hay que pensar que Bateson, antropólogo, cuando regresó a los Estados Unidos, Bateson había estado en algunas de las islas de Bali. Sí, bueno, en Bali, muy lindo lugar. Bueno, había estado en estas islas del Pacífico, donde hay estos grupos de la Micronesia y la Melanesia y tarará, y entonces había estado, que además era una moda, les voy a decir, ahí se perdió el hijo de Rockefeller, piensan que hasta se lo comieron, ¿no? Allí, etcétera, estas culturas del Pacífico Sur, que todavía eran culturas por estos años 50, en que eran culturas integrales como culturas, porque no habían tenido una gran relación con los occidentales, es decir, los misioneros y esos que habían empezado a llegar a estas áreas, digamos, tuvieron dificultades para penetrar y de principio no fueron colonizaciones como se dio en América en el 16, ¿no? O en África en el 19. Entonces, digamos, permanecieron como les gusta a los antropólogos, o les gustaba en esa época, ¿no? Ver a estas salvajes, ¿no? Estudiar a estos que no tienen la organización occidental. Y entonces ahí aprendió y quedó muy impactado por un tipo de comunicaciones que se daban en estas pequeñas comunidades, tribus, en las cuales se dirimían los problemas a través de conjuntar a
las personas que formaban la comunidad y abrir, digamos, como un buen debate poco manipulado, digamos, ¿no? Y traía entonces esta inquietud de cómo un contexto social funciona para los individuos y cómo los individuos, digamos, nutren a este contexto social. Con esta experiencia escucha a los grandes cibernéticos, ¿no? Escucha a los sistémicos, todos ellos están trabajando en ciencias naturales. Y entonces, las ciencias naturales pues trabaja con energías. Nosotros en psicología esas energías se las dejamos a los psiconeurólogos y este tipo de... a los neurocientíficos. Y entonces lo que empezó a asumir el enfoque sistémico, habiendo, o sea, en la integración que hizo de lo sistémico, de lo retroalimentativo, o sea, de lo cibernético, es que en lugar de energías, lo que tenemos es información. Entonces, las teorías de la comunicación, de hecho, adopta una sola teoría de la comunicación que está muy por debajo de lo que un lingüista o un semiótico podría, el nivel de complejidad con que puede considerar la comunicación, pero que parece bastante suficiente para el objetivo que se tiene de intervención en grupos considerados sistemas y por lo tanto sus relaciones y sus comunicaciones como retroalimentativas. Y entonces, colocándose, hay que pensar que la guerra, este aspecto de las comunicaciones tiene que tener un desarrollo enorme. De hecho, yo creo que esta situación de su celular, etcétera, todos estos medios actuales, ¿no? De hecho, se originaron porque hay que perturbar las informaciones del enemigo y hay que penetrar en esas informaciones, hay que comunicarse con distancias enormes, puede ser de continente a continente, etcétera, sobre estas movilizaciones de guerra. Entonces, esto igual que los aspectos físicos y luego los médicos, debido a que tenían tantos muertos, mutilados, etcétera, pues tuvieron grandísimas progresos gracias a la guerra. Perdón, ¿no? Pero no estoy validando las guerras, pero bueno, esa fue la situación y, digamos, también la guerra deja muchos logros, ¿sí? Especialmente mucha gente perturbada emocionalmente, y yo creo, es mi parecer, que especialmente si los ejércitos que están en guerra no son ejércitos nacionales, no están defendiendo, es decir, no nacionales como institucionales, sino que pertenecen a una comunidad cultural, sino estos llegan, digamos, todo el mundo ha visto películas, series americanas, ¿no? Que llegan, digamos, a intervenir en estados que ni conocen las lenguas, ni conocen nada, no tienen allí una familia que defender, una economía propia, sí, la economía es un gran estado, pero no una economía individual del hogar, etcétera, etcétera, y sabemos que da origen estas guerras a muchísimas perturbaciones mentales, especialmente de quien ha sido mandado, ¿no?, a hacer una guerra donde no tiene mayores intereses que, bueno, el económico, que incluso ha crecido a tal punto que tenemos a estos Rambos, ¿no?, ahora haciendo las guerras oficiales de los estados, ¿no? Bueno,
Entonces, digamos, Bateson comenzó, justamente le dieron un poquito de dinero para la investigación. Todavía no era muy famoso. La famosa era su esposa, Margaret Mead, que tiene mucha importancia para nosotros los psicólogos. Y le dieron un poquito de dinero y entonces hay que buscar dónde instalarse y trabajar con las hipótesis que se tienen. Esas hipótesis de que los individuos crean síndromes, tienen problemas psicológicos, no por esta situación de un sistema intrapersonal, ¿no? Sino que el contexto tiene que ver en estas dificultades del comportamiento. Y entonces, resulta que con su dinerito llegó justamente a un hospital que atendía a militares que venían de la guerra y habían sufrido en su estabilidad emocional grandemente, y esto fue en Palo Alto, ¿no? Bueno, entonces, ahí es donde encuentra que estos psicóticos que estaban ahí recluidos tenían un tipo de comunicación que logró, digamos, como tipificar entre la familia que iba a visitar al paciente y los pacientes, ¿no? Y esto es a lo que llamó doble vínculo, es decir, que hay siempre la incertidumbre en el sentido que hay que tomar sobre lo que me comunican, ¿sí? Digamos, es una semántica enrarecida, porque lo puedo, ya puso algunos ejemplos, ¿no? Lo puedo interpretar de una manera o de otra, ¿no? Y mucho de esto se da en la familia. Todos los que tengamos familia, todos los que provenimos de familia, no solo hemos hecho otra familia, sabemos de todo este tipo de cuestiones que van a manipular situaciones que pueden ser muy conflictivas, ¿no? Y en las cuales va a haber alianzas, va a haber la unión de unos individuos contra otros individuos, etc. Entonces, ¿qué tipo de comunicación se da ahí? Bueno, se da este tipo de comunicación confusa, ¿no? En la cual parece que se está diciendo todo, es que yo soy el jefe de la familia y como jefe de la familia coloco unas reglas que yo nunca cumplo, pero es porque soy jefe de la familia, pero exijo que todo, etcétera, etcétera. Y además, esto no tiene que ser verbal, es sobre las conductas, sobre las expresiones y sobre el posicionamiento que tomamos unos frente a otros, que además no es parejo. Hay los reclamos del hermano que a este hijo le dan más atención, etcétera, etcétera. Bueno, este tipo de complejidad entonces se tradujo en una noción de comunicación muy, muy simple y muy práctica, que es esta teoría que se llama pragmática, porque justo carece de los aspectos más abstractivos y de generar leyes lógicas, etcétera, etcétera, que trabajan semióticos o lingüistas. Entonces, esta comunicación pragmática, él puso un ejemplo, para empezar, no hay manera de no comunicar. Otra cosa muy importante es que uno entiende el significado de los mensajes, según esta teoría, no a partir de lo que se me dice, sino a partir de qué relación tengo con el que me lo dice. Cosa que creo que saben bastante, por ejemplo, al formar grupos de jóvenes que trabajen sobre aspectos de no tener adicciones entre jóvenes, ¿no? La comunicación de joven a joven, en que el joven va a estar más permeable que el papá, la mamá, el maestro,
el hermano mayor, etcétera, que le dicen todos los días lo dañino que es el tomar drogas, ¿no? Bueno, entonces hay estos elementos prácticos, digamos, de ver en las comunicaciones. Ahora no sé si me queda tiempo, ya no me queda tiempo. Ok. Le pedimos bueno, con estos dos breves y muy pinzaditas, esperamos ir situando el enfoque sistémico y le pedimos al doctor Alburquerque que quizá desde otra visión nos comente. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias al maestro Jorge Molina, jefe de la División del Sistema Universidad Abierta, por haberme invitado. Yo soy psicoanalista y a partir de esta mesa me busqué un texto que pudiera integrar algo del saber psicoanalítico al respecto de lo que vemos en lo sistémico. Me encontré un hermosísimo texto de Lacan, que voy a hacer el comentario al respecto, que es los complejos familiares en la formación del individuo, ¿no? El texto en cuestión es una aportación de Lacan a la Enciclopedia Francesa de 1938, cuyo subtítulo, Ensayo de análisis de una función en psicología, es la razón de incorporación teórica a esta mesa cuyo eje conceptual es lo sistémico. Lacan hace un recorrido por la noción de familia desde su origen biológico como el resultado del efecto prematuro, inacabado, de una falta de maduración en la condición humana, cuya única salida fue la agrupación de los hombres para garantizar la sobrevivencia de la especie. Esto quiere decir que es imposible la venida al mundo sin el otro. Partiendo de los trabajos de Volk sobre la teoría de la fetalización del cuerpo humano, la cual establece que el ser humano sigue siendo un feto después del nacimiento, es por esta razón el prolongado tiempo de cuidado requerido para el bebé. A diferencia de cualquier otro mamífero superior, el niño necesita años de cuidados para que pueda sobrevivir en el mundo. Esta condición de precariedad y la relación de poder, en tanto que es decisión del cuidador si el niño vive o muere, que se establece durante la primera infancia, condicionan la formación mental del individuo. Estos patrones de comportamiento que operan en el sujeto humano se constituyen en lo que el psicoanálisis ha denominado complejo de Edipo. La palabra complejo es un concepto que le debemos a Carl Jung, el cual lo denominó como un conjunto organizado de representaciones y de recuerdos dotado de intenso valor afectivo, parcial o totalmente inconscientes. Un complejo se forma a partir de las relaciones interpersonales de la historia infantil. Puede estructurar todos los niveles psicológicos, emociones, actitudes, conductas adaptadas. Freud utilizó este concepto en su complejo de Edipo para definir el conjunto organizado de deseos amorosos y hostiles que el niño experimenta respecto a sus padres. Este conjunto es el inicio de la organización de representaciones cuyo desarrollo desemboca en otro complejo, el de castración, en donde el Edipo es la causa y el efecto es la castración como prohibición a la madre de reincorporar a su hijo y del hijo de retornar al vientre. La posición de Lacan con respecto a los complejos del psicoanálisis es mostrar el origen estructural de las relaciones edípicas y el efecto sociosimbólico de la castración. Para Lacan, el complejo de Edipo se gesta mucho antes de lo que teorizaba Freud, cuando el cachorro humano todavía no deviene un niño o niña, antes de la constitución subjetiva, antes incluso del complejo de destete, que muestra claramente la separación del objeto nutricio como la privación de la madre, sino anteriormente, en el instante mismo del nacimiento,
cuando el feto deja de ser uno con la madre. Al venir al mundo se genera una pérdida del propio cuerpo debido al proceso de sexuación, que lo lleva a perder algo de su ser vinculado con la madre, lo que las parteras llaman secundinas. El recién nacido llega al mundo fragmentado por la separación del cordón umbilical y por la pérdida de la placenta, que constituían parte de su cuerpo. Esta pérdida es lo que coloca en una situación de incompletitud y lo que hace desear la restitución de la parte del cuerpo perdida. Esto es muy importante en la concepción de Lacan sobre cómo pensamos al ser humano, porque el proceso de sexuación, al plantearse como estas dos personas que tienen un hijo, lo que hace no es generar una sumatoria, eso es muy interesante, no es una sumatoria entre las dos personas que tienen al hijo, sino hay una resta, se resta algo en relación a esta conclusión. De tal manera que lo que sucede es que este nuevo ser vive en un punto de falta, no de completo. El papel del cuidador, el cual puede ser la madre u otro cualquiera, cuya función sea alimentar y proveer al infante para que pueda vivir, implicará que el bebé quede a merced del deseo del cuidador. Este tendrá el don de reconocer al infante como parte de la familia. Este reconocimiento no solo tiene implicaciones en la supervivencia del crío, sino también en la constitución de su yo. Es decir, lo que suple la fragmentación del cuerpo del sujeto es la identificación con la imagen de los cuidadores, la cual le permiten generar la imagen de sí mismo a través de la identificación con el semejante, con su cuidador, creyendo que el cuidador posee la parte que le hace falta a su ser. Sabemos por Hegel que la autoconciencia es producto del reconocimiento del otro. Para el psicoanálisis, el bebé requiere del reconocimiento del cuidador para poder formar su identidad. Esta identidad se forja por identificación con las representaciones de los que fungen como los padres. Estos no necesariamente son los padres biológicos, sino los que funcionan dentro del rol parental. Esta representación de roles, al mismo tiempo que le proporcionan al sujeto una plataforma para cubrir la fragmentación innata de su ser a través de las identificaciones con las representaciones parentales fijadas en su inconsciente, también hacen que quede atrapado en esas mismas identificaciones, las cuales orientarán ulteriormente su conducta y su modo de aprehensión de los otros. A este proceso identificatorio se le conoce como imago. Es de notar que la concepción lacaniana del Edipo rompe con todo psicologismo del teatro de títeres de una familia burguesa, con la escenificación de la tríada padre, madre y niño varón. En vez de este cliché, Lacan da cuenta de la verdad del juego edípico. No son personas, sino funciones, es decir, representaciones, rasgos, actitudes y palabras de los cuidadores introyectados en el sujeto a su cuidado. Es decir, las creencias, muchas veces ambiguas y contradictorias, que se transmiten filogenéticamente por generaciones de cuidadores sobre el sexo y la muerte, estas creencias son los elementos constituyentes del imago parental que orientan el comportamiento del infante y en el futuro constituirán los patrones comportamentales que lo regirán en su salud y en su enfermedad. Esto es importantísimo porque para Lacan no se trata nunca de personas, de individuos, sino de representaciones de funciones. Esto fue de alguna manera mostrado por Malinowski
antropólogo cuya acercamiento al psicoanálisis quería comprobar algo en relación a precisamente el complejo de Edipo, cuando en una tribu el padre no tiene propiamente ninguna función de la ley, sino es el tío el que cumple esa función. De tal suerte que esto demuestra, de ahí donde Lacan lo retoma, que lo que implica el complejo no es una situación de triangulación de la familia burguesa, ¿no? Como generalmente pues, lo representan en los libros de texto, ¿no? Sino lo que está en juego es una función de representaciones inconscientes. Y esto viene al caso muy claramente con la diversificación de las familias contemporáneas. Claro, porque en algún momento, si una madre soltera, ¿no?, que cría a un niño, podría pensarse si cómo eso funcionaría en términos edípicos, ¿no? ¿Cómo puede establecerse esta función inconsciente con una madre soltera? Pues no tiene importancia que sea madre soltera en tanto que cumpla la función de madre y padre a la vez. Es decir, como madre va a nutrir, va a procrear a su hijo, va a darle lo que necesita, y como padre va a establecer una ley que va a impedir el incesto, va a prohibir el incesto. Ella misma representa esas dos situaciones. Incluso en esto que es muy escandaloso hoy en día sobre los padres del mismo sexo, para poder pensar estas mismas categorías. Bueno, eso mismo sucede, o sea, se sigue manteniendo el complejo de Edipo en estas situaciones porque alguien representa a la madre y alguien representa al padre, de tal manera que se cumple la función, ¿no? Cuando Lacan plantea que la causa propiamente del Edipo nos va a llevar a la situación de la castración, implica que la castración es un límite simbólico en relación a la ley, una prohibición que tiene su fundamento en la prohibición del incesto. También los antropólogos, especialmente Lévi-Strauss, ¿no?, dio cuenta de la universalidad de la prohibición del incesto en todas las culturas. Es decir, que para que diéramos paso al orden cultural, toda ley parte de la prohibición del incesto, ¿no? Es ese punto clave, ¿no?, de pensar no el Edipo como personas, sino como funciones. No es de admirarse que tanto poder por parte de los padres genere en el niño la ambivalencia en su afecto hacia ellos. Por una parte, la fijación sexual se basa en la disposición de los padres a protegerlo, mimarlo, acariciarlo y besarlo, y por el otro, el privarlo del afecto e incluso ponerlo en peligro por la voluntad de sus cuidadores, que en muchas ocasiones no saben lo que hacen. ¿Cómo podrían saberlo? No existe un manual sobre la crianza que pueda prever los efectos de una atención o desatención, de una caricia o un golpe, de un acercamiento o un alejamiento, los cuales nos hacen recordar la célebre fábula de Schopenhauer sobre los erizos, que al tener frío y para no morir congelados, se acercan para darse calor, pero terminan lesionándose por las espinas de sus cuerpos, de tal manera que se requieren una cercanía problemática que les proporcione el calor que requieren sin lastimarse. Sabemos que Freud tomó para su complejo el mito de Edipo. Conocemos las motivaciones del héroe en su destino trágico, al matar a su padre y tener hijos con su madre. ¿Pero qué sabemos de los padres de Edipo? En el mito griego, el padre de Edipo, Layo, es un violador de menores que ha sido maldecido por Anfitrión por deshonrar a su hijo. La madre de Edipo, Yocasta, acepta el plan infanticida de su esposo,
¿No son acaso estas actitudes de ansiedad, de angustia, de ambivalencia, las que fueron transmitidas a Edipo por sus padres, no solo por ellos, sino también por la propia tradición oral griega, transmitida por el oráculo en forma de un mandato, de un deseo de muerte en el que se identifica Edipo? Es interesante porque esa parte nunca la escuchamos, nunca escuchamos la versión de los padres de Edipo, cómo eso ocasiona, cómo es el antecedente propiamente de la tragedia. Los personajes son sumamente terribles, ¿no? Lo conjuran para asesinarlo en cuanto Layo se entera, ¿no?, por vías del oráculo, de que su hijo lo va a asesinar por propiamente esta maldición. Entonces, para deshacerse de él, conspiran para matarlo, pero en ese momento el criado que lo va a asesinar a Edipo se compadece de él, prefiere dejarlo en el bosque y regalarlo para que alguien más lo cuide, ¿no? Y esa acción es la que realmente va a desencadenar propiamente todas las demás situaciones de la tragedia. Pero es muy interesante, ¿no?, porque no la tenemos contemplada, y es muy importante en términos psicoanalíticos. De estos postulados, Lacan introduce la función en psicología. Ese es el subtítulo del trabajo, ¿sí ven? Es la idea de la función en psicología, la cual muestra la importancia de las figuras parentales en la formación de la identidad del individuo. Esta posición manifiestamente lógica y no personalista recrea la convicción freudiana de que no existe la psicología individual, toda psicología es social y el inconsciente no es una cosa, sino un lugar, una red de comunicaciones, de representaciones, de significaciones cuya estructura enigmática revela la pregunta que da origen al inconsciente freudiano: ¿qué es un padre? Muchas gracias. Un breve comentario a esto antes de que darle la palabra nuevamente para algún comentario de lo que dijimos que podamos hacer, enriquecer y luego dejarles a ustedes. Me interesaba que una persona con una visión diferente a la estrictamente sistémica nos hiciera alguna presentación para mostrar los diferentes planteamientos y explicaciones, sobre todo, ¿verdad?, diferentes modelos explicativos que hay para el comportamiento. ¿Por qué nos comportamos de la manera en que lo hacemos? ¿Por qué actuamos, sentimos y pensamos de la manera en que lo hacemos? ¿Cómo nos lo explicaría un psicoanalista? ¿Cómo nos lo explicaría un sistémico? Y sabemos otros muchos modelos. Entonces, que no hay el modelo, el bueno, no existe la panacea, no existen explicaciones. Entonces, en ese sentido, era importante oír este planteamiento de Carlos. Sin embargo, hay algunas coincidencias. En ambos planteamientos oímos de los grupos de que la persona, el individuo, el sujeto, es producto de los otros, de los padres, de la familia, de los cuidadores, de los otros. Entonces, no crecemos en abstracto, sino creemos en un grupo específico que nos va a influir, si no a determinar totalmente, a influir grandemente. Otro aspecto que es común, el planteamiento de Carlos al que hemos hecho, y quiero aprovechar para comentar algo, es el lenguaje, el uso del lenguaje y el significado que hay. Sobre todo, no nos dio tiempo, yo en mi planteamiento pensaba explicar un poco cómo estos modelos sistémicos han ido evolucionando, y de este enfoque que algunos llamamos más modernista, un modelo más postmoderno, con un mayor énfasis en el lenguaje, en construir narrativas que tienen significado, como esa narrativa de Edipo,
es una narrativa, una historia, una trama que nos hace para hacer un significado, ¿sí? Y ahora estudiar cómo construimos narrativas de nosotros mismos, cómo nos contamos historias de nosotros. Algunas de estas narrativas o historias pueden limitarnos a causarnos problemas, y cómo construir una nueva narrativa de nosotros. Cómo algunos de los nuevos modelos surgidos del enfoque sistémico, y digo surgidos porque incluso se discute que tanto son una continuación, estos modelos posmodernos como los narrativos, son una continuación del modelo sistémico, o hay una ruptura, ¿sí? Cunianamente, que son otra visión, otro paradigma. Si los modelos posmodernos son otro paradigma que el sistémico, son una continuación. Pero en estos nuevos modelos se trabaja con el lenguaje, con historias que tú cuentas de ti mismo. Y la terapia es cómo cambiamos esa historia, que se va asemejando a estos planteamientos psicoanalíticos. En los modelos terapéuticos sistémicos originales, Palo Alto, esos modelos que Bateson influyó en su creación, eran el aquí y el ahora, más cerca de lo conductual, lo observable. Y han ido transitando hacia modelos más simbólicos, más del significado, más del lenguaje, más hermenéuticos. Algunos dicen cambiar la cibernética por la hermenéutica y acercarse más al significado, al lenguaje, a los símbolos, que lo han acercado más a ciertas concepciones psicoanalíticas. Entonces, más que no habría tiempo de entrar a describir estos modelos, sin mostrarles la riqueza. Supongo que la mayoría de ustedes están en el campo clínico, la riqueza de explicaciones, la riqueza de posibilidades, lo que ustedes tienen que buscar, por eso incluso modelos diferentes de terapia. Ahorita pudimos ver dos que coinciden en hay un psicoanálisis muy individualista, vamos a decirle, por este planteamiento que nos hicieron es una visión más familiar, más grupal, más de significados, que se acerca a estos nuevos planteamientos que se están desarrollando desde el planteamiento sistémico, con el postmodernos y muy apoyados en el lenguaje y en el significado. Les quería hacer este comentario para que nos comente la doctora Carolina al respecto. Ahora, yo traté de dar ciertos elementos, digamos, dentro de lo que ya Jorge había dicho. Y ahora yo lo que justamente sí, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con Jorge, en que la terapia sistémica, ya que sabe qué tanto es sistémica, no me contarás del postmodernismo, pero digamos porque ha ido rompiendo, pero a mí sí me parece que hay desarrollo de la terapia sistémica que la han modificado muchísimo y que incluso regresan a elementos del psicoanálisis. Y esa es una posición que a mí me interesa mucho, que va a ser la posición de Mara Selvini Palazzoli en algo que se llama la Escuela de Milán, que se dividió, una vino a dar aquí al enfoque encariñado del posmodernismo directamente, pero tenemos la otra parte que, teniendo todos los elementos, porque Milán desde un principio y antes de sus divisiones tenía ya todos estos elementos de haber superado los aspectos conductuales. Es decir, esto que tú has mencionado, en que está mucho digamos, se pasa, en el caso de Mara Selvini,
y su escuela, que se va a llamar Nueva Escuela de Estudios de la Familia en Milán. Y esta escuela, que había sido muy estratégica porque había estado primero con Bateson y luego mucho con... No, pero... Ahorita me viene, con Hegel. Entonces había estado trabajando muy estrechamente con la Escuela de Milán cuando estaba unida con Hegel. Entonces, ¿qué hace esto? Hace un énfasis conductual grandísimo. Ahora, la nueva escuela hace un desarrollo que voy a explicar muy brevemente, y voy a tratar también de ver relaciones de cómo estos psicoanalistas, porque todos eran psicoanalistas en la Escuela de Milán, y hay que decirlo, muchas de las escuelas sistémicas fueron fundadas por psicoanalistas que vieron unas ventajas en el tratamiento de sistemas, ¿sí? Y entonces se volcaron hacia lo sistémico, pero tenían la escucha y tenían, que es lo que más se alaba de la formación de los psicoanalistas, ¿no? Y algunos regresaron a aspectos teóricos importantes, aunque modificados en el sentido que voy a explicar ahora. Bueno, la nueva escuela de estudios de la familia no solo va a enfatizar el aspecto investigativo. Cada conjunto de conceptos y cómo estos conceptos pueden generar intervenciones, si se conceptúa así este grupo, que es un sistema que es la familia, entonces ¿qué tipo de intervenciones son las adecuadas? Bueno, pues hay que tomar una serie de elementos que en ellos van evolucionando, pero van evolucionando gracias a la investigación de cada modelo que toman para decir esto no nos funcionó por esto, o esto nos ha confundido en esto. Y una parte muchísimo, muy importante es la autoobservación del terapeuta sistémico en su aspecto ético. Cuestión que te interesa, ¿no? Bueno, entonces, digamos, ¿qué es? En base a tomar a los grupos con los cuales han trabajado, con un modelo, ¿sí? Y ver qué es lo que no ha funcionado tomando ese grupo. Entonces emigran con modificaciones muy importantes que pueden ser incluso una ruptura a otro modelo y finalmente a otro modelo. Entonces, les voy a nada más muy rápidamente a decir lo siguiente. El último modelo al que llega esta sucesión de trabajo tan cuidadoso, porque además es leer los trabajos de la nueva escuela, es una manera de ver cómo el consultorio puede formar parte de trabajo observacional muy preciso, y esto revertirse, realimentar a los terapeutas para continuar su trabajo. Bueno, entonces nada más y muy brevemente les quiero decir que en el último desarrollo de la nueva escuela de Milán tenemos los siguientes elementos. Uno, hay un cuestionamiento absoluto a lo sistémico, en el sentido de que un sistema tiene un vacío, los individuos no están. En la abstracción del sistema, los individuos deslucen. Sí, por eso creo que el posmodernismo, que era una pregunta que haré para que otro día
conversemos, es que tanto se vuelve exactamente este tipo de cosa más individual, ¿sí? Sobre la base del contexto familiar y de los grupos actuales, etc. Bueno, entonces, en el caso de la nueva escuela, entonces tenemos el cuestionamiento de el sistema que hace desaparecer a los individuos. Entonces los vuelve a aparecer. Okay, bueno. Esos ha recuperado los sujetos, pero también tiene que recuperar algo que se evapora en lo sistémico, que es el tiempo. Okay, el tiempo. Entonces, el tiempo implica una cosa fundamental para la comprensión de la problemática y para la intervención, para sacar a los individuos y a la familia de sus problemáticas. Recuperar el tiempo implica recuperar ritmos, secuencias y procesos. Ritmos, secuencias y procesos, lo cual había desaparecido con un énfasis conductual en todo el desarrollo de la terapia familiar, que es como se originó, con esta fuerte perspectiva conductual. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la mirada del terapeuta no tiene que ir a las causas, tiene que ir a los efectos, sistémicamente además comprendido. Tú pusiste algunos ejemplos como, bueno, ¿qué hace este sujeto en esta familia? ¿Sí? Este individuo, porque en la primera noción de sistema se evaporan las responsabilidades, no hay responsabilidades individuales, ¿no? En esta noción. Entonces, no es cierto que en el caso de una problemática familiar que puede llegar incluso a tener miembros con una patología, ¿sí? Sean todos igualmente responsables, donde se vio además clarísimo que se quiebra esta idea es en la violencia familiar. Hay perpetradores y hay víctimas, aunque se haya tratado de paliar esto, incluso inventando nuevas maneras de designarlo, como esto politically correct, digamos, darle su manita, ¿no?, para que, de maquillaje, para que no se vean culpables, porque ver culpables entonces es perder algo que los sistemas, en teoría de sistemas, y supongo que en todo enfoque terapéutico, es una insistencia constante, que es el que estamos tratando a los pacientes con objetividad, es decir, con neutralidad. Bueno, es otra de las cosas que rompe la nueva escuela. Dice, cuidado, se han dado muchas definiciones para la intervención sistémica de qué es esta neutralidad, que son trampas verbales, perdón, en algunos casos, una parte de Milán que se fue al postmodernismo es totalmente una trampa verbal. Ok, definir así, bueno, en el caso de la nueva escuela dice, ojo, ¿sí? No hay el terapeuta, la ética del terapeuta no está en la neutralidad, está en aliarse con aquellos que en el sistema no pueden responder. Niños, ancianos, el que no mantiene el hogar y por lo tanto está en una posición subordinada, etcétera, etcétera. Esa es la tarea rota, toda esta discusión sobre neutralidad del terapeuta. Bueno, entonces, ¿cómo van a funcionar? Fíjense que están echando abajo la terapia sistémica. Y entonces, ¿cómo van a funcionar? Bueno, van a funcionar de la siguiente manera. Primero, la terapia sistémica se ha ahorrado el diagnóstico.
lamento decirlos para los que están en la licenciatura y que les ponen tanto trabajo para que tengan medios de diagnóstico. Bueno, se deshizo del diagnóstico. Los que tenemos una práctica en terapia, creo que necesitamos, o algunos de nosotros hemos caído, en que es necesario el diagnóstico. Okay. En ese sentido del diagnóstico, como se recuperó además a los sujetos del grupo, ¿okay? Está el sistema conformados por ciertos individuos que tienen ciertas características, y estas son las características de su personalidad. La personalidad, ¿qué es? Pues es el conjunto de defensas por el cual actúan estos individuos. Es decir, volvemos al DSM, ¿no? Tenemos que volver al DSM, ¿no? O a lo que mejore al DSM para hacer los diagnósticos. Bueno, otro elemento, se toma digamos, ellos dicen, empleando, digamos, este énfasis que tú pones en lo epistemológico, justamente el quiebre de lo sistémico frente a lo multidimensional. Pasan de una complejidad sistémica a una complejidad mayor, que es el paradigma de la complejidad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque toman todos esos elementos que no estaban. Toman sujetos, toman tiempos, toman características de cada sujeto en las interacciones con otros sujetos, toman la historia. Ahora, ¿cómo toman la historia? No la toman en un sentido de haber pasado tales y tales y tales etapas, ¿no? En el desarrollo psicosexual, y en dónde te atoraste, y dónde regresó, y dónde vas para adelante, etcétera, sino toman a un psicoanalista que también tiene una base experimental como ellos, importantísima, que es Bowlby, la noción del apego, digamos. Esta noción de que hay seguridades en la etapa temprana o faltas de seguridad que van a tener un efecto durante toda la vida del sujeto. Bueno, entonces, está tomando ya patología porque en un principio lo sistémico nació como no patologizante frente al psicoanálisis que diagnosticaba, y entonces lo metían a uno en una categoría psiquiátrica, ¿no? Y regresa justamente a la necesidad del diagnóstico, a recuperar a individuos que tienen personalidades, motivaciones, niveles de poder diferenciados en el sistema, ¿okay? Y además, para ver esto, toma otra cosa, aparte que ya dijimos los elementos de la historia que recupera. Entonces, en su aplicación, ¿qué hace? Toma 3 generaciones. No quiere decir que las 3 generaciones van a estar citadas en la sesión, ¿sí? Sino es la historia de estas 3 generaciones, ¿no? Y esa historia implica que cuando se tiene un paciente, en una terapia de esta modalidad, en realidad lo que estamos viendo no es un personaje con una familia que es un sistema más o menos abstracto, sino un personaje que tiene atrás no solo su historia, sino tiene 6 historias más. Es decir, que en el consultorio, estén o no presencialmente, hay 7 sujetos que estamos tratando en la sesión. ¿Cómo es esa historia? Es una historia en la cual se ve que las deficiencias, que para producir una
patología o una problemática psicológica grave, porque ellos se metieron a las cosas más graves, ¿no? Psicosis, anorexia, no anorexia de cuál dieta llevas ahorita, sino anorexia de que se mueren los pacientes, o sea, hay la situación de vida y muerte, suicidas, adicciones de cocaína y heroína, por ejemplo, por estudio de esos grupos en su tratamiento y con las modalidades de intervención. Bueno, tenemos entonces, en estas 3 generaciones, digamos, veríamos siempre, no importa la edad que tenga ahorita, al joven como aquel que manifiesta los desórdenes, ¿sí? O las faltas de adaptación, o lo que además la familia ya puede llevar como con la tarjeta de este es nuestro enfermito, ¿no? Bueno, entonces, digamos, ¿qué pasa? ¿Por qué esta visión así? Bueno, porque este sujeto tuvo esa historia de apego, falta de apego adecuado, con las características de personalidad que tiene, es decir, con los conflictos y cómo las manejan padre y madre, etc. Pero entonces hay una historia de familia en la cual lo que se va viendo es que, en general, para tener un individuo con una patología grave, en la 3ª generación, lo que tenemos es que en la primera, que son los abuelos, ¿sí? La primera temporal, que son los abuelos de estos sujetos, lo que transmitieron una situación carenciada a sus hijos, que son los padres de estas personas que muestran la sintomatología. Okay. Y entonces, vemos que en general tienen toda estudios, investigación, etcétera, en que se muestra el tipo de matrimonio que se da de los padres de el designado, digamos así, el que tiene el problema, ¿no? Y que esa relación carenciada lo que da es una relación de pareja en la cual eso de lo que carecieron gravemente, o sea, no se está hablando de todas las parejas, sino los que tienen una patología grave en la 3ª generación. Y entonces lo que se ve es que la carencia de los padres en casa de sus propios padres, ¿sí?, ha tratado de ser de ser restituido lo que les faltó en la búsqueda de pareja. Piensen un poco en los novios, maridos, exmaridos, etcétera, que han tenido, que se engancha no por la riqueza del otro, por la riqueza que yo tengo para vincularme a otro, sino se engancha por las carencias que tiene cada uno de los miembros. Ok, y esas carencias hacen que el matrimonio, papeles o no papeles, y varón, mujer, 2 varones, 2 mujeres, etcétera. Okay. Lo que están buscando es un resarcimiento de algo que no puede dar la pareja, ¿sí?, porque la carencia estuvo en su desarrollo, como nos lo ha dicho Carlos, por ejemplo, ¿no?, de esta incompletud, ¿no? Entonces, digamos, en este rol de los padres, están tan empeñados en resarcirse de sus propias carencias, es decir, en su propia querella de la incompletud del otro para satisfacerlo, ¿sí? Y entonces que el cuidado del hijo que ha procreado un tipo de pareja así pasa
desapercibido. No quiere decir que son abandonados, incluso da tipos de relaciones entre padres e hijos, hace 3 categorías en las cuales está el cuidado remedado, es decir, esas familias que parece que todo se lo dan a los hijos y está muy bien y todo está en orden y nadie los va a señalar socialmente porque no cuidan a su familia, etcétera, etcétera, pero ha faltado exactamente la comunicación, ¿sí?, a ese alimento esencial que es ese apego, la relación profunda, ¿sí?, la relación de intimidad. Por eso es cuidado remedado. Y luego tenemos los que tienen abandono ignorado. ¿Me entienden? Los hijos están abandonados, aunque se les llena de cosas, se les lleva a la escuela al tiempo, se les recoge, se ve sus tareas, etc. Pero de nuevo, el lado de la intimidad, ¿sí?, no ha estado allí para verlos como esos sujetos individuales que son, ¿sí? Acuérdense que tenemos un montón de mandatos sociales que dice que un buen padre es esto y una buena madre es lo otro, y entonces estamos como desempeñando esos papeles y estamos hasta satisfechos con nosotros mismos, ¿no? Finalmente, sí, lo lo que tenemos es el abandono abierto, ¿no? Que generalmente se da, digamos, en sus estudios en familias multiproblemáticas, o sea, que tienen generalmente carencias materiales, además de todo tipo, falta de servicios, aislamiento, muchísima violencia, que, digamos, es como parte de la cultura, etc. Y se permite que el padre no está allí, desapareció, que hay 3 hijos de un padre diferente y ninguno ha visto por el hijo, etcétera, etcétera, familias muy desestructuradas. Bueno, esto, concluyo, es lo que quería decir, porque, sin embargo, se sigue considerando una escuela sistema. ¿Okay? Quizá podemos ver algún comentario de Carlos, pero quizá 2 o 3 preguntas nos daría tiempo de ustedes para que haya alguna participación. Entonces, pues darles esta oportunidad. A mí me parece interesante lo que menciona de pragmática, porque cómo opera y cómo lo puedo usar. En particular, yo soy físico y las relaciones humanas yo las veo como intercambios de materia, energía y algo muy importante que es la información. Entonces trazo vínculos que pueden ser fuertes o delgados y lo aplico al sistema aquí, pero esto de la pragmática no lo había escuchado. Bueno, es que es, como lo dije, es una herramienta de intervención y de comprensión del sistema que se desarrolló justamente en estos años 50, vinculados al grupo de Bateson, ante todo, ¿no? Que era, a ver, hay 5 axiomas, yo no me acuerdo de todo, Carlos, Roberto, ¿te acuerdas de todos? No es posible no comunicar, la comunicación está establecida no por lo que se dice, o sea, racionalmente, o decir todos hablamos español y lo dije muy claro, sino por la relación que tengo con el otro. Las puntuaciones. ¿Cómo? Las puntuaciones. Las puntuaciones, es decir, cómo algo que se dice, se hace, se gesticula, se actúa, se siente la cargota emocional, aunque se tenga gran sonrisa, o al contrario, jijiji, uno está regañando terriblemente, ¿no? Etcétera. Okay. Que decir, cómo se interpreta, y eso lo vamos a ilustrar
muy claramente en los casos, por ejemplo, matrimoniales, es clarísimo. Hice esto para molestarme y el otro dice, no, lo hice justamente para poder crear una situación más propicia para nuestros encuentros, nuestros intercambios de opinión o lo que sea, y entonces está completamente, o sea, la puntuación es, de nuevo volvemos a esto de que la comunicación yo la estoy interpretando según la relación que tengo con el otro, y a veces nuestro acordeón. Pero Esa parte de contenido. vale la pena mencionar que la pragmática se refiere a los efectos que la comunicación tiene del que habla, En las que escucha. las conductas. Más que conductas. ¿Qué digo yo? No importa qué digo, sino qué efectos tiene. Yo puedo decirle, qué bonito vestido, y se enojó. Entonces, los efectos de mi verbalización, ¿qué efectos tuvo? No que digo yo que quise decir. Pues yo nomás dije, qué bonito vestido. Pero, porque hay toda una historia, mis gestos, mi tono, que hace que tenga un efecto en mi comunicación. ¿Qué efectos tiene? Resentimiento, ¿no? Todo lo que hay en la historia tuya, escucha y mía, de que habla, ¿qué efectos tiene mi comunicación? Esa es la pragmática. No lo que yo digo que quise decir, sino lo que pasó. El efecto que tuvo. Y cómo lo interprete, o sea, Perfecto, claro. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Doctora Carolina, me cuesta un poco, bueno, me confundí un poco, no me quedó muy claro cuando usted mencionó acerca de que el terapeuta sistémico tenía que ponerse del lado de las víctimas, que había que dejar la neutralidad a un lado. ¿Cómo está eso? A ver, hay una larga discusión sobre neutralidad en la cuestión de los enfoques sistémicos, ¿no? Entonces, la neutralidad es que supuestamente uno no enjuicia, ¿no? Como terapeuta, no pone un juicio, sino nada más ve cómo eso tiene impacto de uno sobre otro. Cosa bastante ideal y muy difícil de llevar. Bueno, entonces, ¿cómo se trató de arreglar esto? Ah, no, pues entonces, si tú en un momento dado se ve como que apoyas más a un lado, córrete luego rápido al otro. La noción de si en este plato de la balanza se está inclinando, no, pues ponle peso al otro. Bueno, lo cual también no se ve ni muy ético, ni muy funcional, ni penetra mucho, digamos, para trabajar la problemática con los pacientes, ¿no? Para mí, te voy a decir, para mí específicamente, la terapia es un ejercicio de honestidad, de lograr que el paciente exprese lo que verdaderamente quiere expresar, digamos, no traigo mi tarjeta y me presento así, que todos nos presentamos así, entonces el trabajo, digamos, para llegar a lo que quiere realmente decir, tratar, ¿okay? Y por parte del terapeuta, pues, decir sobre eso, sin maniobras, porque luego se interpretan algunas de las intervenciones como una maniobra, por ejemplo, para guardar esto que llamamos neutralidad. Bueno, hubo otra noción de neutralidad, que es esto, que la neutralidad se conserva con una curiosidad constante. Para mí eso me parece ya así como las frases para salir del paso. Y finalmente tenemos, bueno, no sé qué otras se hayan generado, pero en el caso de Mara es, porque incluso pone muchos ejemplos de cómo reaccionan partes de la familia al sentirse manipulados, ¿no?
Entonces, acuérdense que para un sistémico lo primero es la distribución del síntoma. Es decir, ¿qué hago yo para que este que digo que es mi designado, el enfermito, ¿sí?, lo esté expresando, lo esté viviendo, ¿no? Es decir, nada de que este es el enfermito que le traigo, ¿sí? Entonces, digamos, frente a esto, pues claro que tenemos problemas éticos, tenemos problemas de neutralidad, ¿okay?, sobre esto, y de experiencia, porque luego te compras una versión muy convincente y ves que está dañando a los otros miembros del sistema, y que además los miembros del sistema sin poder o con poco poder son los que no pueden expresar, ¿sí?, lo que quisieran expresar de la relación. ¿Te aclara eso? No sé si sea el caso, pero me encuentro frecuentemente con mujeres que tienen problemas con sus maridos, que el marido... Todas las mujeres, por eso te tan frecuentemente, ¿cuál no? Pero Mariblanca. Que el marido no les da dinero, no las sostiene, no las apoya, y se ponen como víctimas y buscan que yo las apoye. ¿Y tú qué haces? Pues les doy consejos, o sea, por decir, hay maridos que les dicen, pídeme con anticipación, ¿sí? Pues digo, haz un plan de qué le vas a pedir y le pides con anticipación, y tienes que saber qué vas a pedir, porque así nomás no. ¿Y te hacen caso? Pues aparentemente hacen caso, y el marido nada más no. En principio no se resuelve el asunto. El problema, ya ves, son los maridos. Pero lo estoy tomando a broma. Pero efectivamente... Quizá para que haya otra pregunta, ya estamos... Acá atrás. Sí. ¿Querían preguntar a alguien? Yo quería hacer un comentario acerca de la pregunta de ella, de la cuestión de la neutralidad. Y a mí me parece que es un tanto cuestión de que el terapeuta muestre empatía, no definir si está hacia un lado o hacia otro, creando otro tipo de circunstancias, ¿no?, alianzas o este tipo de cuestiones que se podrían presentar. Es más enfocado hacia la cuestión de la empatía que puede mostrar el terapeuta. Como decía Carolina, hay puntos de vista, alguno que se maneja es, yo soy neutral, ¿en qué sentido? No te juzgo. No soy yo quien decide qué es adecuado, qué es inadecuado, qué es correcto, qué es incorrecto. Pero tampoco es posible mantenerlo. Porque yo tengo una posición. ¿Y qué tan válido es decir? Tú eres un macho que dices que el hombre manda y que se vale que golpees a tu mujer y que golpees a tus hijos. Y ese es tu punto de vista, yo soy neutral. Y digo, pues si tú las quieres golpear y ellos se dejan y ellos dicen que así le expresa su cariño, pues allá ella y allá tú. No puedo hacer eso. Yo tengo que decir, no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con este punto de vista tuyo. Eso no es neutralidad. Yo no puedo estar de acuerdo. Si soy neutral y tú golpeas y ella se deja y le gusta, allá tú. Pues, hay un límite. De hecho, no hay neutralidad posible, estrictamente hablando. Yo tengo valores, no voy a imponerte mis valores, en ese sentido sí podemos hablar. No te voy a imponer mis valores, pero sí te voy a expresar mis puntos de vista y si estoy en desacuerdo con lo que tú haces, pues decírtelo. O hacer las cosas que tenemos que hacer para cambiarlos, porque pues es como esta plática breve, no se puede profundizar. Un sistema que diría los consejos, pues no sirve.
como abuelita de no debes de hacer esto, sí debes de hacer esto. No. Olvídate de dar consejos, porque eso no funciona. Sino que muchas veces incluso al contrario, recomiendan el síntoma. Puede ser lo contrario, o la paradoja, el uso de la paradoja. Esas ya son estrategias concretas para lograr el cambio. Pues, ¿cómo logramos el cambio? ¿Cuál es la meta? Normalmente para quizás terminar, al menos en las terapias sistémicas originales, las breves, se construye una meta. ¿Qué tiene que pasar para que digamos que se resolvió el problema? ¿Cómo sabemos que se resolvió tu problema? ¿Cuándo te voy a dar de alta? ¿Qué tiene que pasar? Entonces, llegando, se dice, ¿cuál es el motivo de la consulta? ¿Por qué vienes a verme? Y cuando pase qué, se resuelve el problema. Casi esto clarísimo, en esta época que decíamos muy conductual, porque casi observacionalmente, ¿qué tiene que pasar para que digamos que se resolvió? No es que ya me siento mejor, ya llevamos 10 años en terapia y no, ya me siento un poco mejor, no. Tú me dijiste que este era tu problema. Y ya dejó de ocurrir eso. Claro, tu problema ya se resolvió, el mío no recuerdo con qué le pago la colegiatura de mis hijos. Porque se resolvió la sexta o séptima sesión. Ya se resolvió tu problema, pero el mío cómo se resuelve. Tienes que seguirme pagando. No, eso es broma desde luego, pero esa es una pregunta que tiene que estar muy clara. ¿Cómo sabemos que se resolvió el problema por el que veniste? Cuando ya no se queja el paciente. Puede ser que se haya acostumbrado. Pero siempre va a volver, Hicimos una meta, construimos la meta. Cuando dejes de gritar, cuando dejes de sentirme mal, ¿qué pasa cuando te sientes mal? ¿Cómo sabemos que te estás sintiendo mal? Que te sudan las manos, te tienes taquicardia, no puedes estar donde está la gente. Cuando dejen de sudarte las manos, dejes de tener taquicardia, puedes estar en un grupo de tantas personas. Cuando pase eso, ¿se resolvió tu problema? Invítame. Hasta la cuarta, quinta, décima, quinceava sesión, ya no me tengo taquicardia, ya no me sudan las manos, ya puedo estar con la gente. Dijimos que cuando eso pasara se resolvió el problema. Adiós. ¿Sí? Y con los modelos de terapia breve, sistémica, que fueron los primeros modelos que en Palo Alto con Bateson se desarrollaron. No, está muy claro que, ¿cómo sabemos? Pero la primera pregunta es, en la primera sesión, construyamos la meta. ¿Qué quieres que resolver aquí en la terapia? Y vamos a dialogar para construir una meta, y luego vamos a dialogar para alcanzarla. Luego vamos a evaluar si se alcanzó o no, y cuando ya se alcanzó, listo. Esos serían los primeros modelos que después evolucionaron, y ya Carolina nos pero que se sigue trabajando enormemente. Sí, maestros, pero es que creo que está claro cómo surge el modelo en Palo Alto, como mencionaron, con víctimas de la guerra. Pero hoy día, ¿cómo es el modelo, digamos, que yo puedo aplicar? Es lo mismo. Pues, a ver, los cambiaron. Yo mencioné lo de un hospital de veteranos donde hizo la investigación Bateson, porque sacó de ahí un concepto que es el doble vínculo que Jorge ya explicó, ¿no? Sí. Que es eso de que se dice algo, pero para el que se dice de alguna manera, o sea, no tiene que ser verbalmente, pero quien recibe el mensaje no ha quedado claro, es sí o no, es verde o rojo, es qué. Entonces,
si te pones a pensar en tu familia o la de tus amigos, etcétera, verás que hay mucho de esto y no siempre por mala leche, ¿no? Sino para sobrellevar y no armar el conflicto acá, ocultarle al otro que, porque, digamos, hacemos todos estos roles y obviamente hay muchas falsedades, ¿no? Hay conductas que encubren otras conductas. Entonces, digamos, ahí tendrías esos dobles significados, ¿no? Sí, Sí, los problemas cambian, ya no son estos veteranos de guerra, pero las estrategias, bueno, si sigues estos modelos, siguen siendo válidas. ya con los Rambo, ¿no? No se puede. Creo que ya no tienen hospitales como de Palol. Una última para que ya terminemos. Para el doctor al final de su presentación dio una frase y dijo, ¿qué son los padres? O algo así. ¿Qué es un padre? ¿Qué es un padre? ¿Esto qué significa? Quiero pensar que no nada más puede hablar de un padre, sino de una madre también. En el caso de lo que está comentando, el problema de Edipo, o sea, el padre lo mandó matar para que no lo matara. Yo aquí estoy tratando de llevarlo a una situación actual, ¿no? En donde hay padres que hacen daño a sus hijos. Y también yendo un poquito más allá de no solamente lo psicológico, sino también en un plano ya legal, en donde muchos padres tienen a veces derechos cuando no han sido tan buenos padres. Nosotros cómo entramos dentro de una situación así. Y vamos, lo que me llamó la atención es, ¿qué es un padre? O sea, usted cierra con esto, yo me quedé pensando, bueno, es que algunos padres parecían no tener la estatura de lo que todos como idea tenemos, al menos en Latinoamérica, de lo que es un padre que protege, un padre que cuida. Claro. No, me gustó mucho que lo notaras, ¿no? A mí me encantó el cierre que hice en relación a qué es un padre, porque ese es el motivo propiamente de toda la reflexión psicoanalítica. Es decir, qué entendemos con nuestra relación con el otro y con la ley. Cuando hablas sobre este padre golpeador, es porque hay una representación inconsciente de que eso es lo que tiene que hacer, y muy posiblemente repitiendo patrones en relación a sus propios padres. ¿No? Lo interesante de eso es de que inconscientemente puedo yo fantasear a un padre dominante, poderoso, cuando realmente es débil y vulnerable. Eso es lo que es sumamente interesante en el orden inconsciente, porque opera en relación a lo que necesito creer, a lo que quiero creer. Es de ahí donde está la situación en torno al deseo. Cuando hablas fabulosamente de qué podemos entender en relación al padre, es que no hay ningún modelo que podamos comprender, de tal manera que por eso nos inventamos a Dios. Dios es la manera en la que el Padre es perfecto. El Padre es todo bueno, todopoderoso, que me cuida. Esa es la necesidad. Los padres reales no pueden acercarse a ese modelo. Lo que habría que entender, en este caso en particular que nos comentas, es saber cuál es la motivación inconsciente de hacerle daño al hijo. Cuando estábamos hablando, los colegas estaban hablando sobre lo de la neutralidad. Al respecto, para nosotros dentro del campo del psicoanálisis es fundamental, pero es una neutralidad entendida en el sentido que va uno a preguntar cuando se presentan las cosas. Si hay esta situación de golpes, no se le dice al paciente no golpes al niño, sino es preguntar por qué lo hace. Esa simple situación de pregunta confronta al paciente con lo que siente, con lo que piensa, con lo que tiene que ver con la ley. La idea propiamente de nuestra posición es reintroducirlo a su propio deseo. Es decir, ¿por qué tiene ese deseo de
quedar a su hijo. Y muy posiblemente esa es la idea en la que al flagelarlo inconscientemente piensa que él es un buen padre, por esa situación pervertida. Puede ser porque así fue como se construyó esa imagen paterna. Por eso el meollo del asunto es precisamente pensarlo, ¿no? ¿Qué significaría ser un padre? Si eres un padre, digamos, totalmente rígido, violento, al respecto de un exceso de padre, un padre que nunca está, un padre totalmente ausente. ¿Cuál sería propiamente ese equilibrio que se necesitaría para representar al paciente la figura de la ley? El punto es que no se sabe, porque a lo mejor lo que necesito, lo que lo interpreto, esto es muy importante en lo que de alguna manera todos concordamos, es la manera en cómo interpretamos las cosas, cómo interpreto esa representación parental, ¿no? Pero esa va a tener que ver en relación con el deseo. Si yo confronto a los padres en relación a ese deseo destructivo, ¿no? Pensando que si de esa manera quieren obtener amor, podría ser una situación muy paradójica, pero cierta, porque inconscientemente está planteado el amor y el odio, ¿no? No están separados, no hay el amor sin el otro, es dialéctico. De tal manera es saber por qué, esa es la verdad, qué deseo está detrás de eso. Yo nada más quiero agregar una cosa en diálogo con Carlos, que es la situación de que el psicoanálisis es una teoría de familia. ¿Qué es el psicoanálisis? O sea, el drama es familiar, ¿no? Entonces, estamos aquí en las terapias de familia. Muy bien, pues yo les agradezco aquí a los colegas, a Carlos y a Carolina. Carolina doblemente en el sentido de que desgraciadamente se nos está jubilando, sin embargo, estoy dispuesta a estar acá con nosotros. Sí, estaré dispuesta.